Cada tarde queremos hablar de Toledo en abc.radio con Carlos Segura. Gonzalo Rodríguez, Julio César Pantoja, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Queremos Hablar de Toledo. Llegáis justito, pues prácticamente como quien dice, estáis recién aterrizados del Escorial, donde este fin de semana tenéis esa primera ruta por la Iberia Mágica. ¿Qué tal ha ido todo? Maravilloso. Hemos estado con Juan Ignacio Cuesta conociendo los misterios y secretos del monasterio del Escorial, toda la tradición mágica que se condensó en ese edificio, en su construcción, en el propio emplazamiento del lugar, y la verdad es que ha sido una de las excursiones más interesantes que nosotros hemos podido hacer. Hoy tenemos otro tema preparado. La semana pasada hablábamos de esa ruta. Seguiremos hablando para todos los que nos seguís a través de abc.radio Toledo y que os gusta el misterio de otras rutas que se hagan por el resto de España en cuanto vayan naciendo y creándose, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de un tema de misterio, de uno de los clásicos internacionales, yo creo que del misterio, como puede ser el hombre lobo. Efectivamente, la figura del hombre lobo ya es un clásico universal de la cultura occidental, que bueno, pues gracias al cine se ha expandido por todos los lugares del orbe conocido, y que sin embargo, más allá de lo que sería el hombre lobo cinematográfico, detrás hay todo un trasfondo antropológico fascinante que vamos a intentar transmitir a los oyentes. Ahí está, nuestro hombre lobo, el de la radio, el del estudio de abc.radio Toledo. Es una leyenda, pero ¿tiene algo de realidad, Julio? Pues según como lo queramos ver, desde el punto de vista de lo mitológico, evidentemente conecta con la parte más irracional, más instintiva del hombre. Estaríamos hablando de la conexión con lo atávico. El hombre tiene una parte espiritual, pero también le puede perder esa parte más animal. Entonces estaríamos hablando de una especie de degradación, entre comillas, de la naturaleza humana que se aproxima más a la fiereza de un animal tan importante como el lobo, porque el lobo además se ha considerado como tanto temido como por otro lado incluso protector o sagrado. Ajá. Por lo tanto es un animal considerado para la antropología un animal totémico, en el sentido de que es un símbolo de naturaleza, de libertad, también incluso de todo lo que tiene que ver con el grupo, ¿no? De unidad en grupo, y evidentemente pues tiene sus connotaciones positivas y negativas. Hasta hace relativamente poco en España, desgraciadamente, el lobo siempre ha tenido ese marchamo un poco de negatividad, de agresividad, de atacar incluso al propio hombre. Ya, es una leyenda que nace ¿por qué? ¿Qué conocéis de los orígenes de esta leyenda? Vamos a ver, el origen antropológico del mito del hombre lobo hay que rastrearlo en las postrimerías de la Edad del Bronce. Para que se hagan una idea los que nos estén oyendo, pocos siglos antes del año 1000 a.C., en el ámbito indoeuropeo, en el ámbito de la Europa aria o la Europa indoeuropea, se generan una serie de prácticas rituales para propiciar que el guerrero adquiera las facultades propias de una bestia salvaje. Muy posiblemente este tipo de rituales propiciatorios de esa ferocidad guerrera podrían rastrearse incluso más atrás y estar asociados a prácticas mágicas de la prehistoria, en las cuales el cazador pretende adquirir las facultades del gran depredador, ya sea el lobo o el oso. ¿Qué ocurre? Que durante la Edad del Bronce y luego ya durante la primera Edad del Hierro, este tipo de prácticas acaban asociándose a lo que se conoce como las Mannerbund o cofradías guerreras, instituciones dedicadas a la guerra pero con un marcado carácter espiritual, iniciático y mágico. De tal manera que los mejores guerreros de esa cofradía, a través de un rito, adquirían la facultad de la ferocidad, de lo que los romanos llamaban el furor. Esto se ha estudiado con profundidad en el mundo celta y en el mundo germánico. Tanto así que el hombre lobo por excelencia de la cultura germánica sería el guerrero berserk, el guerrero oso o el guerrero lobo de la mitología escandinava. Un guerrero que antes de entrar en combate es capaz de despertar en sí una especie de frenesí asesino irrefrenable que le hace abalanzarse contra sus enemigos con aullidos, con rugidos, echando espumarajos por la boca, y según tanto las sagas vikingas como las propias fuentes romanas de muchos siglos antes, transmiten la idea de que frente al guerrero lobo, frente al guerrero berserk, su víctima sufre una especie de miedo paralizante que le impide hacer frente
a este guerrero y que entonces cae bajo su hacha o bajo la espada de este guerrero poseído por el furor del lobo. Este sería el origen histórico y antropológico del mito del hombre lobo. Luego hay que entender que conforme estas prácticas rituales de la Edad del Hierro y de la Edad del Bronce van desapareciendo y se van degradando, se incorporan entonces como folclore, como leyenda, en la cultura popular. Y es entonces que empiezan a aparecer las leyendas más antiguas que hay en Europa sobre hombres lobo, en las cuales se nos habla de jóvenes que se ponen un cinturón hecho con piel de lobo y esa misma noche se convierten en un lobo. O también esas leyendas que se dan en Francia sobre una bruja que posee un ungüento hecho con grasa de lobo, que si te lo untas en la piel una noche de luna llena, te conviertes en hombre lobo. Posiblemente estas leyendas, este folclore ya popular, este folclore ya rural, nos está llegando como un residuo degradado que hace la cultura popular de una práctica ancestral de alto carácter mágico, que sería el ritual de la licantropía guerrera, del guerrero berserk que he mencionado antes. Ajá. El hombre lobo, que como conocemos a través del cine, se convierte en hombre lobo, es una persona normal, se convierte cuando hay luna llena. ¿Por qué la luna llena? ¿Sabéis si tiene algún significado especial? ¿Por qué se metió en esta leyenda? Lo que tiene que ver con la luna llena y con la noche tiene que ver con que las prácticas de las cofradías guerreras, de las Mannerbund, se desarrollaban en un universo simbólico muy importante, que era la noche, el plenilunio, el derramamiento de sangre, la danza ritual, la ingestión de alguna planta o de alguna droga que en teoría favorecía el estado berserk, el estado del guerrero lobo. Y en este sentido, todo ese universo simbólico de la cofradía guerrera es el que después se incorpora a la leyenda y al folclore popular con el elemento de la luna llena que convierte en lobo a la persona que es víctima de esta maldición, o incluso la idea de la plata. La plata es el metal asociado a la luna y a partir de ahí la plata como el elemento capaz de poner fin a la vida del hombre lobo. Tienes que pensar que si el origen antropológico del hombre lobo está en la Edad del Hierro y en el Bronce final, el elemento histórico de la leyenda del hombre lobo va a surgir en la Edad Media. Posiblemente en la más alta Edad Media empiezan a gestarse las leyendas de hombres lobo a lo largo y ancho de Europa. Estamos hablando con la Orden del Toledo Oculto, personificada en Julio Gonzalo. Julio, vosotros que conocéis todas las leyendas de Toledo, ¿podríamos localizar alguna leyenda relacionada con Toledo y con el hombre lobo? Podremos localizar no dos leyendas, sino dos hechos históricos documentados que tienen que ver con el hombre lobo o también la figura del lobero o la lobera y que realmente tienen vinculación con Toledo. Ajá. Quizá el caso más conocido, más estudiado, pero que todavía sigue teniendo sombras, es el del llamado Manuel Blanco Romasanta, también apodado como el hombre licántropo, el lobisome, el hombre del unto o incluso el sacamantecas. Es un personaje, como digo, histórico, real. Nace en 1809 en Galicia, en una aldea llamada Regueiro, y realmente cuando fallece su esposa empieza a realizar trabajos de vendedor ambulante y sobre todo para guiar a mujeres y a niños, nunca a hombres, en las espesuras de los bosques gallegos. Hace una especie de guía por esas espesuras para poder transportar mercancía y personas, ¿no? Bueno, pues a partir de este momento empiezan a desaparecer esas mujeres y esos niños, en un total de 9 personas. Este señor, Manuel Blanco Romasanta, sintiéndose un poco acosado, hace un viaje hacia Castilla, está realizando una serie de trabajos agrícolas en la población de Nombela, provincia de Toledo. Aquí es reconocido por uno de sus paisanos y es detenido. Muy posiblemente le detuvieran y le trajeran a Toledo capital. Esto no hay una documentación, pero posteriormente le llevan a Llariz, que sería la población gallega donde le juzgan. Y a partir de aquí empieza un poco lo histórico, ¿no? Es el único caso en donde se ha realizado, ¿no?, pues un juicio a una persona con una acusación, que es la licantropía clínica. Esta persona, Manuel Blanco Romasanta, afirma que ha cometido esos asesinatos. Incluso los aumenta de 9 a 13 víctimas. Pero lo sorprendente es que dice que él ha sido víctima de una maldición. Que realmente cuando nació, una meiga, una bruja o una hechicera gallega, le echa esa maldición y entonces en las noches de luna llena se convierte y se transforma en una bestia, en un lobo,
que no puede evitar asesinar, despedazar, incluso devorar parte de esos cuerpos. Curiosamente, estas transformaciones y estas orgías sanguinarias las hacía también con otros 2 hombres lobo, que además venían de Valencia, y que les puso los nombres de Antonio y Genaro. Era como si la maldición se hubiese reproducido, ¿no?, en varias personas. Fue tal el impacto de este caso que vino un hipnólogo francés llamado el Dr. Philippe para hipnotizar a este señor y para saber un poco cuál sería la causa, ¿no?, el origen. Realmente los informes dieron como resultado que este señor ni siquiera tenía una especie de locura, sino que sabía realmente lo que hacía. Hay como 3 vertientes, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues caemos un poco en la leyenda, en el mito. Esta persona se transformaba en lobo o creía transformarse en lobo. Por otro lado, el hecho de que fuera un psicópata asesino, de que no sintiera ningún tipo de empatía y por lo tanto matara, descuartizara, incluso devorara parte de esos cadáveres. Pero incluso hay una tercera vía, que es el hombre del unto, porque además Manuel Blanco Romasanta era pues bastante estaba acostumbrado a comprar y a vender muchísimos materiales en los mercados, ¿no? Y uno de esos elementos que vendía era una especie de ungüento, de crema, de pomada, que decían que era grasa humana. Estamos en el siglo XIX y no olvidemos que incluso la gente de la aristocracia pagaba grandes cantidades de dinero porque pensaba que la grasa humana, sobre todo de mujeres y de niños, cuanto más inocente la víctima, más pureza tenía esa grasa humana, podía tener facultades de elixir de eterna juventud, no solamente la grasa, sino también la sangre. Por lo tanto, también hay una especie de vía que dice que este señor lo que hacía era asesinar para conseguir grandes cantidades de dinero vendiendo tanto la sangre y sobre todo lo que era la grasa humana. Nos decía Julio, Gonzalo, que hay 2 leyendas, una es esta, pero la otra relacionada con Toledo a la que se refería Julio, ¿cuál es, Gonzalo? Es la historia de Ana la Lobera. A mí me parece que este es un caso interesantísimo, pues en él lo que vamos a encontrar es una mujer que dice dirigir una manada de lobos. Una manada de lobos que responde a sus órdenes y que ataca a los rebaños. Lo interesante del caso de Ana la Lobera es que se juzgó en la propia ciudad de Toledo. Y Julio tiene los datos, los ha estado trabajando esta misma tarde. En 1648 la Inquisición de Toledo juzga a Ana María García la Lobera. Esta señora no viene de Galicia como nuestro anterior personaje, sino de Asturias, de una población llamada Llanes. Y esta mujer recibe una especie de conjuro por una gran bruja llamada Catalina González, justamente in articulo mortis antes de morir, y le da un conjuro y un sayal, un conjuro para invocar a 7 lobos, que serían 7 demonios, y un sayal, una especie de abrigo que se tiene que poner para protegerse de los mismos. Ajá. Entonces esta señora de Asturias viene a Toledo, está también muy próxima a la población, la ciudad de Toledo, en poblaciones de la provincia, relacionada también con los trashumantes, con la ganadería, y se sabe que, pues ella invocaba con ese sortilegio, venían siempre 7 lobos, que eran de 7 colores diferentes, y podía mandar atacar a cualquier persona que a la vez le hubiera hecho algún tipo de daño. Ella dominaba a los lobos. Ella dominaba a los 2 lobos, no se transformaba en mujer lobo en este caso, sino que tenía la capacidad de someterlos, dominarlos y hacer de ellos pues prácticamente una especie de ejército de las tinieblas. ¿Cómo acabó esta mujer? Esta mujer acabó en la Inquisición de Toledo y la pena fue adjurar de levi, 4 meses de, entre comillas, servicios sociales, tendríamos que llamar hoy en día, ¿no?, en un hospital, y 200 latigazos. Entonces esta señora posteriormente volvió a sus tierras asturianas y es realmente interesante porque fíjate que hace un pacto con el diablo, ¿no? Hay varias acusaciones, en la Inquisición de Toledo hay una especie de gran archivo, ¿no? Hay 11 acusaciones, pero quizá la más impactante y la más importante es que hace un pacto diabólico. Entonces, cuando hace ese pacto, describe al diablo como una sombra densa y oscura, que también toma forma de un caballero con un sombrero, y que no le vende su alma a cambio de esos favores, sino que le vende su brazo derecho.
no es que tuviese justamente que darle físicamente el brazo derecho, sino que esta persona, igual que la gran mayoría, ¿no? Pues al ser diestros, todo lo que haría a partir de ese momento estaría guiado por las influencias satánicas. Increíbles las leyendas, increíble la forma que tenéis de contarlas y sobre todo de relacionarlas con la ciudad en la que estamos, con Toledo, cómo sabéis, cómo las domináis y cómo os documentáis. Simplemente decir, acabando este capítulo de los hombres lobo, que igual nos da para más, igual nos da para otro capítulo aquí en abc.radio, contar que estáis en paseostoledomágico.eso.com, que ahí se puede ver las actividades que hacéis y además las que habéis extrapolado al resto de España, rutasiberiamágica.es. Así es. Efectivamente. Lo he dicho bien esta semana. Perfecto. Efectivamente. El misterio, el halo del misterio del hombre lobo me ha ayudado. Menos mal que todavía queda mucho para la luna llena próxima que acaba de pasar, la última. Gracias, Julio César Pantoja, Gonzalo Rodríguez. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos.